Le invito que por favor me acompañe en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Hoy vamos a leer varias historias. Entonces yo le invito que por favor esté muy atento a lo que se está hablando para que no se pierda nada. Los que estén tomando apuntes, ahí Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a hablar de Saúl y vamos a tener una referencia muy puntual en la vida de Saúl. Vamos a estar leyendo el capítulo completo, desde el versículo 1. Para los chicos de audiovisuales que me apoyen ahí, Samuel capítulo 1, listo. Capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice: un día Samuel dijo a Saúl, antes de iniciar, ¿quién era Samuel? Era el profeta de Israel. Fue también el último juez. No tampoco voy a entrar aquí a estudiar, a explicar muchas cosas, pero sí quiero dejar una cosa puntual. Anteriormente, el pueblo de Israel no tenía rey, se regía por jueces. Era como una asamblea de ancianos, de profetas, de hombres de Dios, y ellos eran los que juzgaban al pueblo y decían que estaba bien, que estaba mal y cómo se debía dar manejo a cada cosa. Sin embargo, el pueblo de Israel dijo: queremos un rey. Eso el Señor, si ustedes leen el libro de Samuel, se dan cuenta que el Señor dijo: me han despreciado a mí y prefirieron a un hombre. Pero bueno, aquí tengan su rey. Y ungieron como rey al hombre llamado Saúl. Entonces está el profeta Samuel hablando con Saúl. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con ¿qué? ¿Qué versión tienen ahí? Reina Valera, vamos a leer todos la misma para... Nueva versión internacional. Vamos a leer todos entonces la misma versión. Vamos por el versículo 3. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo, ¿qué cosa? Todo. El Señor no fue misterioso, el Señor no le habló en parábolas, fue literal. Destruye todo lo que les pertenezca, no tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y pasó revista, y eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos llegaron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Dice el versículo 7: Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Dice el versículo 8: a Agag, rey de Amalec, lo capturó ¿qué? Vivo. Pero a todos los habitantes los mató a filo de... Además, ¿qué le había dicho el Señor a Saúl hasta este momento? Todo. Y fue específico. Por si a Saúl le cabía la duda, bueno, el Señor dijo todo, pero él no mencionó a los recién nacidos. No, también se los mencionó. Pero él no mencionó a los animales. No, también se los mencionó. Es decir, él no le dio cabida a la duda, él le dio una orden. Pero dice el versículo 9: además de perdonarle la vida al rey, primera desobediencia, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruirlo, solo destruyeron lo que eran inútiles para ellos. Y palabra de Dios vino a Samuel
diciendo: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Vamos a dejarlo hasta ahí. El día de hoy, el tema de hoy tiene como título Fuera del campamento. No sé si ya está ahí, pero tiene como título Fuera del campamento. Antes de entrar a hablar sobre Saúl, quiero que ustedes tengan esa referencia en su mente. Les quiero contar una anécdota. Hace muchos años ya, porque quisiera decir hace unos años, pero ya cuando yo tenía 17 fueron hace ya casi 10 años. Entonces, hace muchos años, yo hablaba con un amigo y él me contaba una situación que él estaba viviendo en la iglesia en la que él se congregaba. Él cometió una falla y resulta que se dieron cuenta. Él no fue y confesó y dijo: yo estoy haciendo esto, hice lo que sea. No, a él lo agarraron, como quien dice, con las manos en la masa. Es decir, él estaba, como decimos aquí popularmente, caído. Lo agarraron caído completamente. Y cuando él vivía esta situación, yo le dije: wow, qué fuerte. Él me lo dijo muy, muy triste. Y recuerdo que yo le pregunté: bueno, ¿y qué están haciendo en tu iglesia para, o sea, cómo manejan ellos esta situación? Y me dijeron: hay un protocolo que ellos llaman, ¿cómo es el título de hoy? Fuera del campamento. Y yo dije: yo nunca había escuchado un protocolo que se llamara fuera del campamento. Y yo me acuerdo que cuando él habló conmigo, él no habló así como para contarme: oye, Ángel, imagínate que en la iglesia pasó tan. No, él me lo dijo triste. Yo recuerdo que no comía. Varias veces me dijo: ven para la casa, yo te pago el transporte, no importa, porque en esa época yo andaba en bicicleta. Que si ustedes reúnen todas las prédicas que yo les he dado, les he contado la historia de mi vida. Y en ese tiempo yo andaba en bicicletica. Entonces yo le decía: uy, a las 2 de la tarde, no, yo te quiero mucho, pero hablemos por celular. No, yo te pago el transporte, ven. Porque él tenía como una angustia por lo que estaba viviendo. Y recuerdo que cuando yo le digo: bueno, pero porque él se sentía muy mal. Él se sentía que era lo peor del mundo, que él no merecía nada, porque claro, lo habían descubierto. O sea, la vergüenza era aún mayor, porque entonces es como cuando el niño quiere ir a decirle a papá: papi, yo te cogí los 5,000, pero no le dice, sino que el papá se da cuenta. Es como que se agrava más la situación. Y cuando él me habla bueno, cuando yo lo veo en esta situación tan vulnerable, tan destruido, que mejor dicho, él cree que no vale nada, yo digo: bueno, pues sí, fallaste, pero al final la obra redentora de la cruz se trata justamente de aplicarla cuando uno falla. Dice la Biblia que él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Claro, un médico no va a sanar a alguien que esté bien, y él vino por nosotros, por tu condición, por la mía. O sea, yo sentía que lo estaba evangelizando otra vez. Entonces, cuando yo le pregunté cómo le daba manejo a esto en la iglesia a la que él asistía, y él me dice: no, a mí me aplicaron un protocolo que se llama fuera del campamento. Él me menciona la historia que está en Números. Claro, yo decía: no, esto no tiene nada que ver. Números capítulo 12. Dice: quejas de Mariam o María en algunas versiones y de Aarón. Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita. Así que Mariam y Aarón empezaron ¿a qué? A murmurar. ¿Cometieron un qué? Un pecado. La murmuración no le agrada al Señor. Contra él. Y por causa de ella decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor, ¿qué hizo? Escuchó. El Señor oyó. Cuando Saúl desobedeció, el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo.
Y el Señor oyó sus murmuraciones. Dice el versículo 3, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando ambos se acercaron, el Señor dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero ese es otro tema. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen miedo de murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Se presume, se cree, es lepra. Entonces dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Entonces Moisés rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor respondió, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que sea que aislada por 7 días fuera del campamento, y después de eso será remitida. Así que Miriam quedó aislada, en otras versiones dice expulsada. 7 días por fuera del campamento, y el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Cuando él me mencionó esta historia, él me dijo, me expulsaron, porque cuando Miriam o María cometió un pecado, a ella la sacaron del campamento para que no contaminara a nadie. Y yo le digo, o sea que no puedo ir a la iglesia, no se me permite ir a la iglesia, no se me permite hablar con nadie, nadie puede venir a visitarme, nadie puede venir a verme. O sea, yo estoy literalmente expulsado por un tiempo. Ese era el método que en estos momentos, no estamos aquí para jugar, Señor, a cada corazón que le hable. Pero cuando él me dijo esto, yo me quedé impactada. Yo dije, bueno, y no se supone que somos una comunidad para ayudarnos los unos a los otros. O sea, yo personalmente lo cuestioné. Y yo dije, ¿cómo así que cuando yo estoy en pecado, entonces me sacan fuera del campamento y adiós, luz que te guarde el cielo? Hay otra religión que no voy a mencionar que tiene esta misma práctica. Cuando la persona, si somos un grupo de familia que practicamos o asistimos a los cultos de esta religión, si yo digo, ya yo no quiero ser más testigo de Ángela, entonces me expulsan también. Y mi familia no habla conmigo, mis amigos, o sea, se me quita la palabra, se me quita el habla. Con todo el respeto, tengo entendido que así son las políticas que maneja cada grupo religioso. Sin embargo, yo analizaba esto y yo decía, wow, ¿cuántas veces el Señor me ha sacado a mí del campamento? ¿Será que así Él anhela que se manejen las cosas cada vez que nosotros cometamos un error? Entonces yo lo cuestionaba, yo decía, bueno, pero ¿y cómo, o sea, qué proceso te dan? No, yo solamente puedo hablar con la pastora por WhatsApp. Ella me mandó un libro, yo lo tengo que leer y ella me pregunta qué aprendí del libro. Y ya, hasta que ellos vean frutos o no sé qué esperaban ver. Ahora yo le hago una pregunta a usted, basado en la historia de mi amigo y basado en la historia de María. ¿Estar fuera del campamento es un castigo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede levantar la mano a esa pregunta? Levante la mano, ¿cuántos creen que estar fuera del campamento es un castigo? Levante la mano.
Ahora levante la mano izquierda, bueno, la otra mano. ¿Cuántos creen que no es un castigo estar fuera del campamento? Bueno, ¿y el resto de los oidores? No saben, no responden. Bueno. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la historia de Miriam. Y es que ella pecó. Yo quiero que usted tome un momento y analice en su vida cuántas veces esta semana, ni siquiera vamos a hablar de toda la vida, usted le falló a Dios. Pero no quiero que nada más diga, no, sí, claramente. No, piense en qué, cuándo, un momento específico de esta semana donde usted haya dicho, al Señor no le agradó que yo dijera esto, al Señor no le agradó que yo tomara esta actitud, al Señor no le agradó que yo pensara esto o aquello. En el caso de Saúl, para retomar esa historia de Saúl, el Señor a Saúl le había entregado algo muy grande. A Miriam también, porque de hecho ella dice, ¿será que acaso Dios habla solamente a través de Moisés? No, a través de mí también el Señor ha hablado. Es decir, el Señor también tenía una relación con Miriam. Pero después el Señor le aclara, pero no es lo mismo, porque con Él hablo, Él es de mi confianza. A Saúl, tanto Saúl como Miriam, el Señor le había entregado algo en sus manos, le había depositado confianza. ¿Y qué pasa con Saúl? Saúl no sabe corresponder a esa confianza. Yo le hago a usted la pregunta, ¿qué le ha puesto el Señor en sus manos? ¿Qué le ha entregado el Señor a usted en sus manos? ¿Ha sabido usted corresponder a eso que Él le ha dado? Yo no sé si sea de pronto su familia, a los varones que son sacerdotes de su casa, su empresa, su ministerio, el lugar donde el Señor lo ha puesto a usted para transformar su entorno. Pero cuando Saúl regresaba, él regresaba de esa victoria, él sentía que había adquirido una victoria. Él no llegó triste, él llegó contento. Él dijo, imagínense, tras que le gané a mis enemigos, todavía traigo ganado, oro, plata. Y de pronto aparentemente él creía que estaba ganando. Pero cuando Samuel le pregunta a Saúl algo básico y elemental, ¿obedeciste al Señor? ¿Qué creen que dijo Saúl? Cuando, les voy a decir algo, cuando mi papá me pregunta, Ángela, ¿ya tú hiciste? Porque él me conoce y yo suelo postergar mucho las cosas. Ángela, ya me hiciste el favor que te pedí. Papi, ya lo voy a terminar. Un momentico. Ángela, y ya, a la tarde, papi, ahorita. Y después en la noche, ya como es la tercera vez que me lo pregunta, yo digo, ya, pero ya lo empezaste. Sí, pero no lo empecé. Pero uno arranca diciendo, sí, pero me falta terminarlo. Sí, pero seguramente Saúl le dijo, sí, obedecí, yo fui, peleé, de hecho, ganamos. Pero me trajo unas cosas. Si usted lee el capítulo, para no de pronto extendernos leyendo tantos versículos, más adelante, cuando Samuel lo cuestiona porque se trajo al ganado, él dice, no, es que esto es para los sacrificios. Esto es para ofrecérselo al Señor en el holocausto. Claro, esto se puede santificar. Y el oro, no, eso es para el templo. Claro, ¿y tú qué crees que yo no estaba pensando? Yo estaba, qué detalle, de mí para ti. Y quiso negociar lo que ya el Señor le había dicho, lo que ya el Señor le había demandado, lo que ya el Señor había dicho, así harás, obedéceme. Muchas veces yo he venido a la iglesia, o de pronto cuando estaba un poco más joven y estaba viviendo alguna situación muy, muy puntual, yo decía, miren, les voy a contar algo muy personal.
A mí hace muchos años me llamaba la atención un muchacho. Y yo decía, es que se tiene que ser el muchacho, Dios mío. Vea, Dios mío que sí. Ese tiene que ser el muchacho. Es hijo de pastor, es trabajador, es inteligente, es esto, es aquello, pim, 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 pim. Yo dije, no, es tal para cual, el uno para el otro. Y yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y yo le pedí al Señor confirmación. Señor, muéstrame si es Él. Y me acuerdo que mi primo me invitó una vez a un servicio de un profeta. Yo dije, ya, que el profeta me dirá que me hable. Y a veces venimos buscando que el Señor hable así directico. Y diga, Karen, busca debajo de la almohada 3 billetes de 100,000, cómprate una blusa. A veces queremos que el Señor sea así, que lleguemos y Él nos diga. Y a mí me gustaría también decirle, Angie, el Señor te demanda obediencia en esto, en esto, en esto. Jesús, el Señor te demanda obediencia en esto, en esto, en esto. Porque no es lo mismo, ¿cierto? A veces uno quiere que le digan lo que ya uno sabe. Y me gustaría hoy pararme aquí y decir, así me dice el Señor a usted, y hacer una filita y a cada uno llamarlo por nombre y decirle en qué le demanda el Señor obediencia. Pero yo quiero decirle algo. Póngase la mano en el corazón. Ya usted sabe qué le está demandando el Señor. Usted ya sabe qué áreas el Señor le ha dicho, obedece. Qué cosas el Señor le ha dicho, no. Y a veces seguimos como Saúl, queriendo negociar. Y entonces queremos estar allí, ir hacia adelante, y vamos caminando con el Señor y de pronto se escuchan las campanas de los becerros y decimos, ay, esto era para, yo lo voy a convertir, Señor, al yugo desigual. Es que no te he dado los diezmos y las ofrendas porque yo los estoy ahorrando. Yo los voy a invertir. Déjame que yo los meto en criptomoneda y entonces, Señor, es que yo te voy a obedecer, pero deja que disfrute mi juventud. Yo vivo un ratico, yo tenía una amiga que me decía eso, que me decía, Ángela, yo me voy a convertir, pero es que yo primero quiero bailar. Yo nunca he bailado en discotecas. Y eso me lo dijo hace años. Sigue pasando el tiempo. Y uno no sabe el día ni la hora. Y a veces queremos seguir así, tapando, se me fue la palabra. Cuando uno quiere justificando nuestros propios caminos, nuestras propias maneras. Pero resulta que Saúl tuvo una consecuencia. Si lo vemos en ese mismo capítulo que estábamos leyendo, 1 Samuel 15. Dice el versículo 22, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? Y yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Yo le quiero decir algo a mis amigos, mis hermanos que están aquí. Servir en la iglesia no es garantía de nada. Que usted venga aquí todos los domingos no es garantía de nada. Que usted venga y barra y limpie y pinte y diga, no, yo subo, yo bajo, yo para dónde, yo. El servicio no es garantía de nada. Porque el servicio es sinónimo de ¿qué? De sacrificio. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué vale más? ¿Que yo construya una iglesia o que yo le obedezca al Señor? Y la obediencia se pone a prueba en lo íntimo, se pone a prueba en lo privado. Que no pase que llegue el Señor a visitarlo a usted cuando está solo en el trabajo y lo vea cogiendo lo que no le corresponde. Que no pase que llegue el Señor a su casa y allí cuando cierran la puerta escuche que hablan de manera que no deben, con vulgaridades, con palabras fuertes, obscenas, que a Él no le agrada. Que no llegue el Señor a visitarlo a medianoche
y se dé cuenta que está viendo cosas que no debe ver, teniendo pensamientos que no debe tener. Al Señor, más que el sacrificio, le agrada la obediencia. Dice el versículo 22, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Si usted tiene ahí cómo resaltarlo, resáltelo, porque necesitamos que nuestro carácter mengüe. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Será que Saúl merecía ser expulsado del campamento? Literalmente el Señor le dijo, me rechazaste, yo te rechazo. Qué fuerte, ¿verdad? Yo, como les decía, yo meditaba y decía, ¿cuántas veces de pronto yo he sido merecedora de que me expulsen del campamento? Yo tenía un amigo que él era católico, pero los católicos, pura cepa de esto, que él decía que la misa debía darse de espaldas al pueblo y de frente, porque así era que se hacía anteriormente. Y bueno, cosas que yo realmente no voy a profundizar ahora, pero el punto es que él era un católico de los católicos católicos. Y yo me acuerdo que una vez yo le invité a la iglesia y él vino, y después lo quise volver a invitar. Él me dijo, no puedo. Y yo, ¿por qué? Porque me excomulgan. Yo, ¿qué es eso? Nunca había escuchado esa palabra. O sea, me expulsan, me sacan. ¿De dónde? De la iglesia católica. ¿Quién? El Papa. Pero el Papa, ¿cómo va a saber que tú fuiste a la iglesia del Salvador? No, pero yo sé porque, o sea, ya yo tengo el conocimiento. Y si yo fallo, soy merecedor de esa excomulgación. Y yo decía, wow, qué responsabilidad con su credo. Yo ahorita le preguntaba a usted que pensara en algo puntual que usted de pronto haya hecho esta semana que no le haya agradado al Señor. Pero si con eso no fue suficiente, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que nos hacen merecedores de no una segunda oportunidad? Porque a veces no pedimos una segunda, pedimos una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, y ya creemos que el Señor ya se cansó de nosotros. Y tal vez somos merecedores de ser expulsados del campamento. Y yo quiero recordarle la pregunta que le acabo de hacer. ¿Estar fuera del campamento es un castigo? Medítelo, pregúnteselo, Señor, ¿estar fuera del campamento es un castigo? ¿Será que tú querías castigar a María? ¿Será que es malo estar fuera del campamento? Yo le invito que por favor me acompañe al libro de Hechos. Ay, Dios mío. Permítame un segundito. Cristo bendito. No anoté preciso la cita más importante. Hebreos. Qué pena con ustedes, no es Hechos. Hebreos capítulo 13. Y lean conmigo el versículo 15. No es el 15. Ay, Dios mío. Ya, ahora sí. Vamos a leerlo desde el 7 en adelante. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre.
No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros, estos son los versículos claves, el 10 en adelante. Nosotros no tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman por fuera del campamento. Voy a volver a leer el versículo 11. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo. ¿Quién introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo? Estamos hablando de un ¿qué? Sacrificio, ¿cierto? Como sacrificio por el ¿qué? Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera. Voy a volver a leer el capítulo 11, el versículo 11. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales. Ahorita leíamos que el Señor prefiere la ¿qué? La obediencia antes que el ¿qué? Pero el sumo sacerdote, que era la persona que más debía guardarse en santidad por los pecados del pueblo, él hacía un ritual. Aquí quiero explicarles algo. Hay una fiesta que se llama Yom Kippur. Ay, Dios mío. El Yom Kippur. ¿Sí se llama Yom Kippur? Yom Kippur. Eso, ahora sí. Anótelo ahora sí bien. Yom Kippur. El Yom Kippur es una fiesta que de hecho podemos leer en Levíticos 11, que era la primera cita donde yo estaba un poco perdida. Y ahí vemos que, ¿qué es lo que se celebra allí? Se celebra la fiesta de la gracia, la fiesta del perdón. Ahí se escoge un día, un tiempo, eso tiene sus meses, porque eso es como todas las fiestas que el Señor diseñó, tienen ordenanzas, tiene una manera en la que se hace cada cosa. Pero lo que yo quiero que usted se quede es que en esta fiesta se toma un tiempo para que la persona ayune y medite y sea santificada y sea perdonada. Durante esta fiesta, el sumo sacerdote hace lo que menciona el libro de Hebreos. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Él se debe preparar de una manera muy minuciosa y muy especial para poder entrar y ofrecer sacrificio, no solamente por él, sino también por ¿quién? Por el pueblo. El primero que debe santificarse es el sacerdote que va a entrar. Y después pide perdón por los pecados del pueblo. Entonces, dice que el sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo? La presencia del Señor como sacrificio por el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campo. Usted dirá, pero Ángela, ¿por qué lo ha leído tanto? Porque para que se dé ese perdón de esos pecados, ese acto simbólico de quema, de renuncia, de sacrificio, ¿se hace dónde? ¿Usted sabe dónde murió el Señor Jesús? ¿Pero cómo se llamaba el lugar? ¿Y dónde quedaba el Gólgota? Por fuera del campamento. Yo necesito que usted en esta mañana pueda entender que no hay ninguno que merezca más estar por fuera del campamento con nosotros. ¿Cuántas veces tal vez no hemos sido merecedores de que el pastor nos diga te sienta porque estás en disciplina? Y tal vez no ha pasado, o tal vez sí, no sé. Muy probablemente no, conociendo al pastor como lo conozco. Pero hemos sido más de una vez merecedores de ese castigo. ¿Por qué? Porque el peor agravio que se puede cometer ante el Señor es la desobediencia.
Como yo le decía ahorita, a mí me gustaría poder decirle, usted tiene que obedecer en esto, en esto y en esto. Pero yo estoy seguro que ya el Señor ha venido hablando a su vida. No hoy, muchas veces. Cuando Miriam o María estuvo fuera del campamento, que fue el momento donde yo le hice la pregunta si estar fuera del campamento es un castigo o no. De pronto ella en su cabeza pudo haber dicho, claro, es un castigo, el Señor me acaba de castigar, estoy condenada. Pero usted no sabe que estar fuera del campamento es una bendición. Porque en ese momento donde ella estuvo por fuera, fue que redimida. Y la última vez hablábamos de la redención. En ese momento ella fue purificada. En ese momento ella nuevamente volcó su mirada al cielo y reconoció su pecado, su error, y estaba siendo purificada. No solo espiritualmente, sino también físicamente. Sus carnes estaban siendo purificadas. Ese fue un momento donde ella reflexionó, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero que usted no se vaya de aquí pensando que usted puede ser como Saúl y estar negociando la obediencia al Señor. Porque tenemos dos ejemplos de alguien que se arrepintió y de otra persona que simplemente se justificó. Estar fuera del campamento es mirar la cruz. Porque allí fue donde fueron perdonados nuestros pecados. Allí, en ese lugar, es donde nosotros podemos volver a casa a partir de ese punto. Y ojalá esto se lo hubiese podido decir a mi amigo en su momento. Pero no es un exilio, no es un destierro. Es un momento donde nosotros debemos renunciar a aquello que nos está atando al pecado. Y yo quiero que usted lea conmigo el versículo 13. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Aquí el escritor Pablo, que estaba hablando a los hebreos, hace una invitación y les dice, salgamos un momento, vayamos ante aquel que fue, aquel sumo sacerdote que ya hizo el sacrificio completo. Pero para poder presentarnos delante de Él necesitamos primero que todo tener una disposición de obediencia. Porque mientras usted siga justificando, mientras usted siga buscando los grises entre el bien y el mal, va a tener una lepra espiritual. Se necesita carácter. Para poder avanzar en el Señor se necesita carácter. Y ese carácter viene de... Yo le quiero dar como referencia a la vida de David. David fue un hombre que pecó mucho. Aún así la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón del Señor. Pero él pecó mucho. David mandó a matar a un hombre para poder quedarse con una mujer. David no tuvo en cuenta la queja de su hijo porque otro hijo había violado a una hija y al final ese hijo Absalón se le rebeló y fue en contra de él. Mejor dicho, o sea, la vida de David no es un ejemplo, pero el corazón de David en su relación con el Señor sí lo es. Porque cuando Samuel, el mismo profeta, lo fue a confrontar y le dijo, necesito que me haga justicia, porque hubo un pastor que tenía muchas ovejas y vio a otro pastor que nada más tenía una y fue y se la quitó porque se le antojó. Y David dijo, no, vamos a hacer justicia, el otro va a tener que regresar y vamos a darle un castigo. Y cuando Samuel le dijo a David, ese eres tú, ¿cuál fue la actitud de David? Rasgó
sus vestidos. Se inclinó, dice que con la frente, hay una postura que ellos hacen que es como de rendición total, que ponen su frente en el piso y se quedan así, completamente rendidos y completamente humillados. Y ahí está la diferencia. Dos reyes, a ellos dos se les había dado lo mismo en sus manos. Pero uno salió de campamento para exilio y el otro salió a la restitución y el perdón. Uno se justificó y dijo, pero es que yo soy más inteligente que Dios. Dios no sabía que se podían coger los becerros, los ganados para hacer sacrificio. Él no se acordaba, yo lo estoy ayudando. Suena ridículo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con el Señor? Señor, es que si yo cojo el diezmo, tú no te acordabas que yo lo puedo invertir. Tú no te acordabas que con esto yo puedo pagar la deuda. Yo te estoy ayudando. Nuevamente, de mí para ti. Y uno sí fue exiliado. A uno el Señor sí le dijo, tú me rechazas a mí, yo te rechazo a ti. Y lastimosamente eso no terminó en él. También su descendencia fue afectada. Estar fuera del campamento es necesario. Que usted conozca su error es necesario. Porque en la medida que usted conoce su falla y tiene el corazón que tuvo David de decir yo fallé, va a permitir que el Espíritu Santo lo transforme. Si imagínese una persona que esté haciendo alguna terapia porque la mano le quedó así. Y tiene que hacer estos ejercicios para que vuelva a tener movilidad. Y el terapeuta le dice, no, con la pelotica, así. Él dice, no, yo quiero hacer esto. No, pero es que tiene que, no, yo quiero hacer esto. Pero es que usted tiene que, no. ¿Quién se está viendo afectado? El terapeuta. ¿Quién está retrasando su proceso? Uno mismo. Permítase a usted ser ayudado por el Espíritu Santo. Permítase usted ser confrontado por el Espíritu Santo. La última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes, preguntaba si la oposición era una bendición, si tener detractores era una bendición, y lo es. Aunque de pronto no se vea. Ahora, si usted es el detractor, tenga cuidado, porque una cosa es eso y otra cosa es la división. Pero tener a alguien que usted le diga, esto lo tienes que mejorar, es una gran bendición. Estar fuera del campamento es una gran bendición. Ahora, hay una gran diferencia entre hacer uno mismo, hacerse uno a un lado por sus propias decisiones, por la dureza de su corazón, por la arrogancia. Si Saúl tenía una característica, era que era una persona arrogante. Y lo dice, la arrogancia tan mala como la idolatría. Saúl tenía mucho de qué gloriarse, confiaba mucho en su capacidad. Le dio mucha rabia cuando decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Eso le carcomía porque él tenía mucha confianza en su propia capacidad. No confía en su propia capacidad. ¿Y sabe qué es confiar en su propia capacidad? Confiar en su propio juicio. Cuando usted cree que es más sabio que el Señor, está siendo arrogante. Cuando decimos, Señor, pero esto es injusto, sabiendo que el Señor está permitiendo lo que está permitiendo con una razón, estamos siendo arrogantes. Diferente es decir, Señor, muéstrame qué me quieres enseñar a través de esto injusto que yo considero que me está pasando. La actitud con la que estamos en el momento en el que estamos fuera del campamento
determina nuestra bendición o determina nuestro rechazo, nuestro retraso. Finalmente quiero que por favor lea conmigo rápidamente, lo voy a parafrasear, pero la cita está en Juan capítulo 19, versículos 6 y 17, 16 y 17. Tomaron pues, si lo lee completo, pero hay la partecita que quiero resaltar. Dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió. El primero que fue capaz de salir fuera del campamento fue él. Aún en medio de la vergüenza, aún en medio de la lucha, aún en medio de la pena, aquel sumo sacerdote fue capaz de tomar tu pecado y mi pecado para decirte, si fallaste, tienes una oportunidad redentora. Y yo sé que hemos fallado. Si desobedeciste, tienes una oportunidad redentora. Y seguramente hay áreas en las que no estamos obedeciendo como corresponde. Cuando yo preparaba esto, yo meditaba sobre mi propia vida. Como les decía, y decía, bueno, ¿cuántas veces? Muchas veces he sido merecedora de estar fuera del campamento. Pero gracias a Dios, siempre he visto la cruz allí, no en el exilio. No me he visto sola, aunque el enemigo ha querido decirme estás sola. No he estado sola. Siempre ha habido una cruz de la cual brota una sangre que limpia y perdona pecados. Una sangre que está diseñada para blanquear lo más manchado que pueda estar. Mi hermano, el Señor anhela una iglesia que no solamente le sirva, sino también una iglesia que le obedezca. No es solamente venir y decir, Señor, yo voy, yo hago, yo subo, yo bajo. No, es obediencia. Y para la obediencia se necesita humildad.